De la violencia, por supuesto que algunos ya lo han planteado y de buena forma, tiene que ver con una cuestión antropológica, digo, en el bicho humano, por decirlo de alguna manera, está presente. Lo que nosotros tenemos que intentar forjar de alguna manera es una cultura antiviolencia, digamos. Yo lo vivo como docente, la violencia está atravesando, por supuesto, todos los extractos. Digo, creo que nadie está de esa manera a salvo. El compañero planteaba justamente el tema del proyecto cultural, otros panelistas planteaban el tema de la falta de sentido. Yo creo que esos son elementos claves para tener en cuenta, y hay que generar, a mi entender, algún proyecto que tenga que ver desde temprana edad en las instituciones educativas, pero por supuesto que esto también es un problema básicamente de la célula familiar. Comparto que esto, digo, el tema de la violencia el primer lugar de combate es la familia, y luego están las instituciones educativas. Yo creo que desde primaria, desde primera instancia, habría que trabajar fuertemente con esta temática. Y después hay un problema que, vuelvo al campo educativo, porque es un poco mi campo, tiene que ver también con la perspectiva de cómo entendemos la inclusión. Creo que una panelista en el primer corte planteaba justamente algo del reclamo de los docentes, que tiene que ver cuando la educación se ha masificado, ha permitido en una misma estrategia de inclusión e igualdad, dentro del aula un montón de situaciones que en verdad generan paradójicamente una no inclusión. En el caso de la docente que fue agredida en el día de ayer, ustedes pueden leer en prensa, es un chico que tiene 16 años. Está en primero de liceo. Que está en primero de liceo, que reglamentariamente puede comenzar con 15, o sea, habrá cumplido recientemente los 16 años. Creo que fue expulsado también de Venía expulsado de 2 instituciones. Entonces, digo, el docente se enfrenta, digamos, a esta situación áulica, una institución educativa se enfrenta a esta situación que de por sí genera violencia. Digamos, este chico junto con otros chicos de 12 años que vienen de la escuela, a veces con otra carga valorativa y con otra socialización, genera una bomba de tiempo a las instituciones. Instituciones que no están preparadas para contener este tipo de situaciones. O sea, nos ha superado el discurso, el discurso que tiene todo que ver con, bueno, la equidad, la inclusión. Nos superó, digamos, porque no hemos encontrado todavía herramientas para manejarnos. Si está entendida como simplemente colocar dentro de una institución a las personas sin realmente tener políticas educativas de contención, es un simulacro de discurso. ¿No fue lo que se hizo? ¿No fue lo que se hizo? Claro, yo creo que hecho justamente de esta manera es un disparate. O sea, paradójicamente genera marginación, discriminación. Supongamos de los chicos mismos que van a estudiar, que realmente están en condiciones de estudiar. Realmente no lo pueden hacer por estas situaciones. Y además genera... Perdón, pero se celebraba como un triunfo esto que es un desastre. Se celebraba como el triunfo de la inclusión. Mira cómo terminó el invento. La idea no es mala. Lo que pasa es que la implementación... Tiene que estar instrumentada de otra manera. Y además, ellos planteaban, primero, esto último, yo creo que hay una también pérdida de cierta valoración humanista en una sociedad absolutamente consumista y una exacerbadamente individual, ¿no? Y hay, sobre el principio de pérdida de autoridad, que me parece que es un concepto central y atado al campo de la violencia, ya hace bastantes décadas, Hannah Arendt, que es una filósofa de primera línea en el pensamiento occidental en el siglo XX, planteaba justamente que la gran crisis que iba a tener Occidente era una crisis de autoridad, y sobre todo a posterior de épocas violentas y autoritarias, como las que ella había vivido. Y justamente esa autoridad también implicaba que no es autoridad vinculada a autoritarismo. Digamos, eso iba a ser lo más difuso, además de construir. Y a posterior de épocas autoritarias, en general se pasa a ese otro péndulo, ¿no? Hay una mayor cuestión más laxa, digamos, por decirlo así, una mayor relatividad en ciertos valores, para escaparse justamente de estructuras rígidas que de repente se han deconstruido. ¿Y por qué eso saca lo peor del ser humano y no lo mejor? Y bueno, yo creo que comparto algo de lo que él también planteaba, en que hay una época de deconstrucción y no hemos quizás vuelto a construir. Por ejemplo, sin llegar al punto de que quizás esa consecuencia que sacaba Graciano, que me parece que podría ser, en el sentido de que quizás la lucha por los derechos llevara a... Bueno, pero es cierto que cuando uno focaliza
en política absolutamente de derechos, pero no de responsabilidades, a veces nos pasamos en ese péndulo a la construcción de otro discurso, ¿no? Que nos pone en la otra punta de la violencia. Digamos, cuando no hay puesta de límites, cuando no hay un ejercicio de la autoridad, que no sea un ejercicio autoritario, porque la autoridad, cuando se legaliza, es cuando esa figura es un referente valorativo. ¿Se entiende? Nosotros, cuando yo era estudiante, y quizás en otras generaciones era más fácil entrar en un aula y de por sí el profesor ya era una autoridad, porque era un referente ético, valorativo, eso estaba concebido en el seno de la familia y en el seno de las instituciones. Eso no lo tenemos hoy. Yo entro hoy en clase y además de trabajar en el bachillerato, trabajo en ciclo básico y me pasa perfectamente que cualquier chico de 12 años, ¿qué haces, profe? Flaco, yo qué sé, o sea, porque ya hay una horizontalidad instalada en la cual yo la construcción de mi autoridad, ya sea como referente pedagógico o como referente adulto, porque yo creo que es el mundo adulto el que básicamente está fallando, ¿no? Entre otras cosas, pues es un mundo adulto absolutamente adolescentizado en muchas cuestiones. Entonces, cuando uno lo ve, sobre todo cuando llama a los padres de estos chiquilines que a veces son problemáticos, y ves el padre o los padres que están o adolescentizados a la par del chico, o te dicen directamente que ellos no pueden en su casa con él y pareciera que fuera un problema de otros, ¿no? O sea, entonces nosotros nos enfrentamos a ese problema. Y ahí hay que ver cómo el Estado responde. Por eso para mí yo pongo hincapié en el campo educativo desde temprana edad y trabajar con las familias. Creo que no hay otro espacio. Un espacio absolutamente autoritario sería como, ¿se acuerdan de aquella película? Como La Naranja Mecánica, digo, ¿no? Agarrar al violento y generarle mayor violencia para convertirlo en una ovejita, ¿no? Es que yo creo que lo que está bueno es tratar de construir en base a estas nuevas situaciones que tenemos. Vos decís, hay un espacio que hoy es más horizontal. Que el está bárbaro, en verdad, entonces, los hechos. A mí, como me parece que está bárbaro, yo lo que digo es, bueno, en este espacio que hoy está configurado de esta manera, tenemos que construir la nueva figura de la autoridad. ¿Cómo es esa figura? Yo no lo sé. Para algo están las personas que los pensadores, pero digo, creo que no podemos pensar o pretender en volver a figuras que ya están obsoletas porque la realidad cambió. Entonces, tenemos que, en esa deconstrucción, después que deconstruimos todo, bueno, ahí arrancamos. Es un desafío enorme, por eso digo, es complicado. Es construir desde cero, desde la construcción total, empezar y arrancar desde cero, porque no podemos volver atrás, porque no podemos volver la sociedad atrás. Por eso lo que y además no está bueno porque me parece que hemos ganado mucho en esta sociedad ganando derechos. Pero es un desafío que hay que asumir. Entonces, eso yo me refiero, digo, ya no está dado de por sí. La pregunta es, ¿cuánto